Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Dios les bendiga y damos gracias al Señor porque nos estén acompañando en la enseñanza del día de hoy. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, que el día de hoy abriste nuestros ojos, estamos bien y nos has traído con bendición el día de hoy a escuchar la enseñanza de tu palabra, Señor. Te rogamos que este tiempo que tú has dispuesto, Padre, nos lleves a través de los pasajes que vamos a estudiar con la guía de tu Santo Espíritu. Por favor, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de los pasajes que vamos a ver y que nos dé entendimiento de tu palabra. Señor, queremos crecer en la fe y queremos tener firme nuestra esperanza en ti y en las promesas que están en tu palabra. Señor, te rogamos que abras los oídos y dispongas los corazones a recibir tu palabra. Danos entendimiento y que nuestra fe sea afianzada en esas tus palabras, Señor. Te agradecemos este tiempo de bendición, Señor, y esto nos ayude, Señor, a caminar delante de ti conforme a tu voluntad. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, y te rogamos tu bendición en este tiempo, Señor, dándote la gloria y la honra. A ti sea la alabanza, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hay una pregunta que la mayoría de los cristianos en alguna ocasión se nos ha hecho. Y esa pregunta es acerca de por qué, si Dios es amor, existe maldad en el mundo. De por qué, si Dios es un Dios amoroso, existe el sufrimiento. De por qué existen las tragedias. Pero Dios no tiene ningún temor en expresar lo que es su voluntad. Aunque la mayoría de los estudiosos de las Escrituras reconocen que no se tienen todas las respuestas en una forma detallada, porque lo que quiso Dios revelar en su palabra es lo que está escrito, y no podemos ir más allá de lo que Él nos ha revelado. Pero trataremos de dar la respuesta de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, para que haya paz en medio de lo que el creyente considera en los tiempos en que se hace esa pregunta también. ¿Y qué es lo que abarca el mal? Tenemos adversidades, abortos, abominaciones, accidentes, aflicción, agonía, agobio, angustias, asesinatos, calamidades, carestía, congojas, crímenes, delitos, desastres naturales, desempleo, dolor, enfermedades, epidemias, fatalidad, genocidios, guerras, hambres, huracanes, infortunio, injusticias, inmundicia, inundaciones, lágrimas, llanto, males, maldades, maledicencias, miseria, muerte, pandemias, perversión, pestes, plagas, pobreza, satanismo, sufrimiento, terremotos, terrorismo, torbellinos, tormentas y tornados. Y esto es solamente una lista enunciativa, porque podríamos obtener muchas más cosas que nosotros consideramos como males. Y al efecto, el mal, la mayoría de los estudiosos lo dividen en dos aspectos: el mal moral y el mal natural. E identifican el mal moral con las acciones de las personas y el mal natural con los eventos que se suceden a través de los sucesos que genera la naturaleza. Vamos primeramente a ver un pasaje que va a ser un poco el contexto, y después nos vamos a ir al origen y vamos a ver otros pasajes y vamos a poder entender a través de los pasajes que veamos por qué Dios permite el mal. Porque muchas veces este es un tema que toman los inconversos, los incrédulos, los ateos,
para decir que Dios no existe. Es el argumento que ellos dan. Que por qué si Dios es amor y Dios existe, ¿acaso habrá hecho su creación y la abandonó a su libre albedrío? ¿Acaso Dios no puede controlar ese tipo de males? ¿Acaso Dios no puede sanar ese tipo de dolores? ¿Acaso Dios es incapaz de hacerlo? ¿O Dios se hace de la vista gorda? ¿O Dios es culpable de esto? Entonces, a través de los pasajes que vamos a ver, vamos a tratar de dar respuesta a ello. Y vamos a ver primero lo que nos describe el libro de Lucas en el capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y por qué les dijo esto el Señor a quienes estaban en ese momento con Él? Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué a esa persona que era buena, que no hacía mal a nadie, por qué le pasó un accidente y murió? ¿Por qué un ebrio lo atropelló quizá? ¿O quizá un delincuente le quitó la vida? Si esa persona no se metía con nadie, si esa persona solamente procuraba hacer el bien a las personas que le rodeaban. Y entonces culpan a Dios: ¿por qué no te llevaste mejor a ese borracho? ¿Por qué no te has llevado mejor a ese delincuente? Y en cambio le quitaste la vida, o permitiste que le quitaran la vida a esa persona que sus seres queridos consideran que era buena persona. Y en este pasaje que acabamos de leer, el Señor les está diciendo que no es porque esa persona fuera más pecadora, y está hablando aquí de un arrepentimiento. Les está diciendo a sus oyentes que tienen que arrepentirse, porque de todas maneras van a morir en la forma en que les toque. Es decir, todos tenemos un final al cual vamos a llegar. Vamos a tener un final. Puede ser de un accidente, puede ser en manos de un delincuente, puede ser de una enfermedad, o simplemente puede ser de lo que comúnmente conocemos como muerte natural. Pero no solamente es ese un mal, sino los que ya comentamos. Pero ¿cuál es el origen de los males? ¿Cuál es el origen del sufrimiento en la humanidad? Es lo que nos dice la palabra del origen de esos males. Vayamos pues a Génesis, en el capítulo 1, dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el capítulo 2 de Génesis en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice Génesis 3 a partir del versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si vemos aquí, la serpiente lo que está haciendo es torcer lo que Dios había mandado al hombre. ¿En qué sentido? La serpiente les está diciendo que en realidad Dios les estaba ocultando que serían abiertos sus ojos, y entonces Dios les había prohibido que comieran de ese fruto porque Dios sabía que el día que lo hicieran sus ojos iban a ser abiertos y entonces iban a tener la sabiduría de Dios. ¿Y a dónde vemos esto? Fíjense lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es lo que estaba viendo la mujer. Y que era agradable a los ojos. Había una atracción hacia lo que la serpiente le estaba mostrando. Y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí en esa frase se revela qué es lo que estaba viendo la mujer al codiciar la sabiduría que Dios tiene. Entonces, para ella era la oportunidad que aparentemente tenía de poder tener la sabiduría de Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, a partir de ese momento, en la mente de ellos se estaban dando pensamientos que antes no tenían. Pues Dios los tenía así en el huerto del Edén, así los había creado y así vivían, sin tener en el pensamiento que era malo andar desnudos. Ahora, a partir de ese momento, para ellos era algo malo, algo vergonzoso, siendo que Dios nunca les había mostrado eso. Ahora, ¿en qué sentido eran abiertos sus ojos, además de este pensamiento que acababan de tener? A partir de ese momento, el hombre, es decir, la humanidad, iba a poder discernir según su propia sabiduría, según su propio criterio, qué es bueno y qué es malo. Y lo vemos reflejado muy drásticamente en nuestros días. Ahora, para la mayoría de la gente, no es malo que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer, o inclusive que tengan otro tipo de perversiones más allá, y que antes, hace algunos años, era algo sucio, era algo feo, era algo inmoral. Pues la palabra dice que Dios creó varón y hembra, y no habla de una tercera opción, o no habla de que haya opción. Al varón lo creó como tal y a la mujer como tal, y no con la idea de pretender querer ser lo que Dios no hizo con ellos al momento de darles vida. A partir de ese momento, también en nuestros días, mucha gente ve como algo normal el aborto, y argumentan las personas que están a favor del aborto que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero están manipulando las cosas en su favor, porque el ser del cual se deshacen no es parte de su cuerpo, se está formando dentro de su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que se deshagan de un ser indefenso, de un ser que no puede protestar, de un ser que no se puede defender? La Biblia nos da luz al respecto y nos da a entender que no solamente le están quitando la vida
a un ser humano, sino que le están quitando la vida a muchos miles de seres humanos. Porque en la genética del varón se encuentra contenida la vida que probablemente se podría generar a través de las oportunidades que ese ser pudiera tener a lo largo de sus años en generar más seres humanos. Entonces no están quitándole la vida a un ser humano nada más, sino a muchos miles. Pero suponiendo que solamente fuera un ser humano, aún así, están terminando con una vida de otra persona. Y entonces, para estas personas llaman algo bueno cuando en realidad es algo que Dios reprueba, algo que Dios no permite. Y así como eso, hay muchas cosas que, a pesar de que son malas o que son parte de la maldad que se genera por las acciones humanas, la mayoría de las personas los acepta como algo bueno. Entonces, a esto se refieren estos versículos en el sentido de que los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, a partir de ese momento, ellos iban a poder decidir qué sería bueno y qué sería malo. Y obviamente, y a partir de ese momento, torcieron las cosas que están escritas en la Biblia y que Dios prohíbe porque es malo para el hombre, es malo para la humanidad. Y sin embargo, ellos las torcieron porque es una forma en que ellos rompen la dependencia de Dios para hacer lo que ellos quieren. Pero lo que no se dan cuenta es que es en propio perjuicio de ellos mismos. En principio, hay estudios, hay estudios que demuestran que la mayoría de las mujeres que abortan tienen un sufrimiento posterior al aborto, y su conciencia les acusa de que le han quitado la vida a ese ser humano, han permitido que se les quite la vida a esos seres humanos que ya no les dieron la oportunidad de nacer. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, conocieron que estaban desnudos, dice el versículo 7. Y fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 5, en los versículos 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es decir, que de las cosas que son de Dios, ellos lo ven como algo malo, y de lo que procede de las tinieblas, para ellos es algo bueno. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso es lo que Dios está advirtiendo. Hay de ellos que tuercen las cosas, hay de ellos que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Por qué? Porque ahora en muchos lugares, en muchos países, están prohibiendo que se tenga un acercamiento a la Biblia. Hay prohibición acerca de lo que dice Dios. Entonces, están limitando la creencia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que prohibir la Biblia o creer en lo que Dios dice? Porque entonces ellos serían confrontados con lo que dice Dios. Y como no les gusta y como no quieren que así sea, entonces lo alejan del alcance de las personas y lo prohíben. Y entonces se genera la persecución en esos lugares hacia los que creen la Biblia o hacia quienes predican la palabra de Dios.
Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se escondió Adán después de esto que había hecho? El argumento que él está diciendo es que oyó a Dios que andaba por ahí y tuvo miedo, porque él sabía que había desobedecido. Pero lo que está diciendo que le generó el miedo es que estaba desnudo. Dice el libro de Juan en el capítulo 3, en los versículos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, lo que en realidad estaba pasando es que Adán no quería que Dios lo reprendiera y por eso se escondió, pero el pretexto para él no era que había desobedecido a Dios, sino que él estaba desnudo. Ahora, cuando Dios pregunta al hombre: ¿dónde estás tú?, no es que Dios ignorara que Adán se estaba escondiendo, sino que estaba esperando que Dios se acercara y le dijera: Señor, te desobedecí. Pero esto ya no iba a ocurrir así. Ahora ellos tenían pensamientos diferentes y entonces ellos iban a empezar a decidir para ellos qué era bueno y qué era malo. Dice el versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, porque yo no lo hice, es lo que le está diciendo Dios. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? O sea, le está preguntando que si había desobedecido o que de dónde había sacado esa enseñanza. ¿Quién le había hecho esa observación? Dice el versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, aquí lo que vemos, en lugar de confesar, Dios le estaba mostrando que él había desobedecido un mandamiento que el Señor le había dado. Y en cambio lo que hace Adán es echarle la culpa a Dios. Pues la mujer que me diste, ella me dio y pues yo comí. O sea, tú eres el que tiene la culpa porque ella fue la causante de que yo comiera. Entonces, él no está reconociendo que había desobedecido a Dios. Y lo que hace la humanidad es eso, también buscar culpables para no tomar la responsabilidad, para no reconocer que uno es el culpable de esa decisión que se tomó. En algunas sectas, en algunas congregaciones que no tienen fundamento bíblico, hablan de espíritus. Y por ejemplo, hablan de espíritus de idolatría, de espíritus de fornicación, de espíritus de adulterio, echándole la culpa a demonios cuando se refieren a espíritus, que demonios fueron los que los obligaron o los indujeron a cometer ese tipo de pecados. ¿Y por qué lo hacen así? Para no tomar la responsabilidad y decir: Señor, cometí este pecado y te lo confieso. Entonces, están haciendo que el hombre se aleje de culpas y eso lo haga pensar que él no ha cometido fallas, que él no ha cometido pecados, que él no se ha equivocado al tomar decisiones que le hacen mal a él. Si el niño que va a la escuela reprueba el año porque no estudió, porque no entregó tareas, entonces dice: el maestro o la maestra me reprobó, y no asume su responsabilidad. Si imaginamos otro tipo de circunstancias, también el hombre siempre busca
tener otro tipo de argumentos o dar otro tipo de excusas y procura alejar la responsabilidad de él y no asume su responsabilidad, no acepta que le digan que se equivocó, no acepta que le digan que fue su error, no acepta que él tuvo la culpa. Entonces prefiere argumentar otro tipo de cosas para echar la culpa a los demás. Ahora, esto de echar la culpa a otro es mentir, es un pecado y además está dando falso testimonio. Y observen cuántos pecados se cometen en ese momento. Mentira, falso testimonio, no decir verdad, no honrar al padre, a la madre, si se les está mintiendo, si se le está causando daño o robo a un prójimo y esa persona está dando otra excusa o otra cosa que no lo incrimine, pues también está faltando a ese mandamiento. Entonces, el hombre en este versículo le está echando la culpa a Dios y no asumió su responsabilidad. Dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y volvemos aquí a ver que la mujer tampoco asume su responsabilidad de decir que desobedeció, sino que culpa también a la serpiente, que es parte de la creación de Dios. Entonces, indirectamente también le está echando la culpa a Dios. Dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo también, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que está revelando este versículo? Que Dios no había hecho a la mujer de manera que padeciera dolores durante sus partos. Pero a partir de ese momento, como había pecado, ahora ella iba a padecer esos dolores. Y también está diciendo aquí que el marido de ella se iba a enseñorear de ella. Dice el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, entonces como el hombre había culpado a la mujer, bueno, entonces le dice Dios, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y como el hombre había culpado a la mujer, o por causa de ella, él había comido, desobedeciendo a Dios, entonces Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces lo que Dios le está diciendo es que si antes la tierra, sin gran esfuerzo del hombre, le daba sus frutos, entonces ahora a partir de ese momento, la maldición a que se refiere el versículo 17 es que ahora la tierra iba a producir requiriendo de un mayor esfuerzo del hombre. Entonces, ahora iba a disminuir la bendición, iba a disminuir la producción de la tierra. Entonces, esto iba a causar estrés, esto iba a causar cansancio, iba a causar dolor, iba a causar fatiga. Pero no solamente eso, sino que también la tierra sufriría consecuencias por el pecado del hombre. Y al efecto vemos lo que dice Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice el versículo 20, porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces,
así como la mujer se estremece por los dolores de parto cuando va a tener un alumbramiento, cuando va a nacer su bebé, de esa manera dice la palabra de Dios que la tierra se estremece, que la tierra sufre como si tuviera dolores de parto. Entonces vemos que esos dolores de parto son más constantes en las manifestaciones que se tienen en la naturaleza. Hay más huracanes más fuertes, hay inundaciones, hay socavones, hay hundimientos de tierra, hay deslaves, hay terremotos, y esto lo vemos que es más constante. Entonces, la consecuencia del pecado del hombre se ha ido incrementando y se ve reflejado también en la naturaleza. Y estos eventos que produce la naturaleza también causan desgracias, también causan temores, causan dolor a la humanidad cuando las personas que padecen estos eventos sufren tragedias. Entonces, ese tipo de mal natural también lo padecen las personas en forma general, no solamente las personas buenas, que así consideran las demás gentes que los conocen, como las otras personas que no se consideran buenas. Entonces, ahí está el origen tanto del mal moral a través de las acciones de las personas, como a través de los eventos que suceden en la naturaleza, también por consecuencia del pecado del hombre. Y a partir de ahí los males están presentes en la humanidad hasta nuestros días. Dice el capítulo 4 en el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí comienzan los asesinatos. Pero, ¿qué otra cosa vemos en Génesis? Fíjense cuando dice Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jamás Dios le mandó al hombre que señoreara sobre los demás hombres. Dios no quería que el hombre tuviera gobernantes. Dios quería dirigir la vida del hombre. Y sin embargo, al ser abiertos los ojos del hombre, el hombre decidió que otros hombres estuvieran guiándolos, estuvieran gobernándolos. ¿Por qué? Porque querían desligarse de Dios, querían desligarse de los mandamientos de Dios, querían desligarse de la guía de Dios. ¿Y esto para qué? Para no obedecerlo, para no tener nada que ver con Dios, para torcer los mandamientos de Dios, para elegir su propio camino. Y dice el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y si vemos aquí, Dios está observando que lo que él había hecho era bueno en gran manera. Ahora, hemos dicho que Dios le dio al hombre libre albedrío, porque también hay personas que se cuestionan, bueno, si Dios no hubiera dejado ese árbol del conocimiento y del bien y del mal, pues el hombre jamás hubiera pecado, porque no fueran abiertos sus ojos, y entonces el hombre no hubiera decidido qué camino tomar. Aquí la cuestión es que Dios nunca quiso crear seres que fueran como robots, crear seres que solamente le obedecieran, sino crear seres que pudieran tener esa capacidad de poder decidir y seguirle y obedecerle y amarle con pleno convencimiento, con plena decisión de poder elegir amarle y seguir a Dios y obedecerle, porque el hombre, porque su creación así lo decidiera y no porque Dios le obligara. Cuando el hombre sigue a Dios, Dios le revela cosas. Dios escogió a Abraham para empezar a formar al pueblo hebreo. Dice el capítulo 18 de Génesis, en una de las apariciones que tuvo Dios delante de Abraham, dice el versículo 17:
Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero se lo hizo saber a Abraham. ¿Por qué? Porque en medio de Sodoma y Gomorra, entre sus habitantes, estaba su sobrino Lot. Dios sabía lo que Abraham le iba a preguntar. Y dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Refiriéndose a Lot, para tratar de salvarlo. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces, cuando alguien cuestiona a Dios y cuando alguien pregunta: ¿por qué no acaba Dios con la maldad? ¿Por qué no acaba Dios con todo el mal que está aconteciendo en la tierra? Pues precisamente por esto, por lo que dice este pasaje. Hay personas que le hemos creído a Dios. Hay personas que seguimos a Dios. Y por esa razón, Dios no trae su juicio a la tierra como lo hizo en el tiempo en que trajo el juicio del diluvio. Mayor perversión sexual hay en nuestros días y Dios no trae ese juicio con que acabó a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Por amor a los que seguimos a Dios, por amor a los que le creemos en su palabra. Entonces, Dios está deteniendo los juicios. Ya en otros temas he compartido que Dios se va a llevar a su iglesia. Dios se va a llevar a los que creemos en Él. Y eso está descrito en varios pasajes aquí en la Biblia. Ya lo he compartido. Es un evento que se llama el arrebatamiento. No estamos lejos de que ocurra. Muchos estudiosos de las Escrituras han sacado el tiempo probable en que esto pueda ocurrir. Y yo me atrevo a decir que las personas, la generación de los habitantes de la tierra que vivimos actualmente en este mundo, probablemente nos toque vivir esa experiencia. Es muy probable que dentro de pocos años ocurra lo que está descrito en el libro de Apocalipsis. Y esos sufrimientos, ese dolor, ese terror que va a padecer la humanidad, porque los eventos se van a dar para toda la humanidad, va a ser terrible. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que los eventos que van a ocurrir va a ser una tribulación que jamás la ha vivido la tierra. Ninguna población ha vivido lo que va a experimentar la población en el mundo durante ese tiempo de tribulación y de gran tribulación. Y principalmente va a ser cuando esté presente en el mundo el anticristo. Y de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo y de acuerdo a lo que está descrito en la Biblia, estamos viviendo eventos que nos hacen pensar y nos hacen creer que lo que habló el Señor Jesucristo, que debiéramos de considerar para saber que si ese tiempo estaba cerca o no, se están cumpliendo. Muchas cosas se están viviendo ya. Entonces, estamos a casi nada de que ese tiempo de tribulación
estando el anticristo en control de todo el mundo como líder mundial, es probable que en un tiempo muy cercano se esté dando, se esté viviendo. Pero los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido su perdón, los que hemos recibido su misericordia, porque Él ya pagó por nuestros pecados y le creemos y le hemos creído y le seguimos, Él nos va a quitar de este mundo. Él nos va a llevar y entonces nosotros no vamos a padecer esas cosas que están por venir sobre la tierra. Seas testigo de Jehová, seas católico, seas mormón, seas judío, esas cosas que acabo de mencionar están escritas en tu Biblia. Al final de este mensaje voy a dejar la liga para que veas al menos una enseñanza a donde he hablado de esto, de este tema. Y vas a ver los versículos, búscalos en tu Biblia. Te digo en la versión que tengas, ahí está escrito. El problema es si tú lo crees, porque cuando sea ese tiempo, delante de Dios no vas a tener pretexto de decir yo no sabía, porque si no te lo dicen en la iglesia donde te reúnes, Dios te va a decir, tenías acceso a la palabra y mi palabra lo estaba describiendo ahí. Probablemente de las traducciones que he mencionado, probablemente lo hable con palabras diferentes, probablemente sea una versión que esté manipulada, que esté cambiada, que le hayan quitado cosas, que le hayan puesto cosas que no tiene el manuscrito original, pero en esencia el mensaje allí está. En esencia lo que habla Dios al respecto, allí está. Y sí lo puedes saber. La situación es, ¿lo crees? Porque va a ocurrir. Dios dice que su palabra no va a pasar, que en todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y nosotros lo creemos porque a lo largo de la Escritura ha habido profecías que se han ido cumpliendo, que se cumplieron en esos tiempos o que se han cumplido en nuestros días. Y entonces para nosotros es evidencia que lo que está escrito en la Biblia, todo, absolutamente todo, se va a cumplir. Alejados de Dios, los males que acarrea el pecado se hacen presente en la vida de las personas. A Dios le agrada que haya dolor, que haya injusticia y que haya todo tipo de males sobre la humanidad. ¿Por qué permite Dios que ocurran estas cosas? Ya hemos visto que todos los males son consecuencia del pecado. Los males naturales, porque la tierra fue maldecida por haber pecado el hombre. Y que los males morales son consecuencia de los actos y de las decisiones y de la voluntad humana. Porque la humanidad misma ha decidido qué es bueno y qué es malo. Y dentro de esa mentalidad, dentro de esos pensamientos, cosas que ellos consideran que es bueno, siendo malo, lo han propagado, lo han ejecutado. Y vemos, por ejemplo, un gobierno que decide no comprar medicamentos para los niños con cáncer. ¿Por qué? Pues porque está ahorrando. Y para él es bueno eso. Y así como eso, muchas decisiones más. Entonces sabemos dos tipos de personas. Los que creemos y seguimos a Dios y los que no le creen y no lo siguen. Los que confiamos y esperamos en Dios y los que no confían ni esperan en Dios. Pero nos dirían a nosotros, bueno, si ustedes confían, si ustedes creen en Dios, si ustedes le siguen, si ustedes son de Dios, ¿por qué les suceden las mismas cosas que a nosotros, que no le seguimos, que no le creemos, que no le adoramos, que no le alabamos? ¿Por qué también les acontecen accidentes? ¿Por qué también padecen enfermedades? ¿Por qué también padecen en manos de la delincuencia? ¿Por qué también padecen en desastres naturales? ¿Por qué les acontecen los mismos males? Bueno, a ellos por consecuencia del mal generado por el pecado, pero a nosotros nos da a luz Dios a través de algunos pasajes. Y fíjense lo que le aconteció al Señor Jesucristo. Dice Isaías 53 en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
Entonces, despreciado y desechado por los hombres, y experimentó el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, las personas que estaban viendo que estaba padeciendo en su camino y durante su crucifixión, estaban diciendo que lo que le estaba aconteciendo era porque Dios lo estaba castigando, aunque sabemos que eso no es así. Dice el versículo 5, más, lo que quiere decir, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Dice el versículo 10 y el 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué fue lo que movió al Señor Jesucristo a sujetarse a ese padecimiento, a ese sacrificio de que fue sujeto en la cruz del Calvario, a todo lo que Él padeció durante ese proceso? Este versículo lo está revelando. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y el fruto de ese sacrificio es ver que todos los que le hemos creído tenemos el perdón de nuestros pecados por el sacrificio que Él padeció, por el gozo de ver que millones de gentes serían salvados. Él aceptó ser crucificado porque sabía que le íbamos a creer. Entonces, eso fue lo que lo movió a Él. Dios permitió que sufriera, Dios permitió que padeciera, sí, porque había una bendición que se iba a cumplir, una promesa que Dios le había dado a Abraham, y esa promesa se cumplió en ese sacrificio de Jesucristo. Pero ¿qué con nosotros? ¿Qué con quienes le hemos creído a Dios? Dice la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, Dios en su palabra nos está diciendo que también nosotros tendríamos que ser afligidos a través de pruebas. ¿Para qué? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros observemos si en verdad estamos creyendo en Dios, si en verdad estamos confiando en Dios, si en verdad está puesta nuestra esperanza en Dios, en el Dios de la Biblia. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Sea hallada qué? Nuestra fe. Que nuestra fe sea hallada en alabanza en medio de esas pruebas. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo 20? Ya destinado, ¿quién? El Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ya sabía que el hombre estaba perdido a partir de ese momento en que pecara. Dios ya lo sabía. Y si observamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 3, en el versículo 15, lo está revelando Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente no viene de la mujer, la simiente viene del hombre. Por eso se deriva la palabra semen, porque es de simiente. Entonces, cuando aquí está hablando de la simiente suya, se está refiriendo a la mujer de la cual el Señor Jesucristo iba a nacer, a la cual Dios iba a utilizar para hacerse presente en forma humana. Entonces aquí se está refiriendo a María, a la madre de Cristo. A esa simiente se está refiriendo, a esa promesa que Dios le estaba dejando al hombre aquí. Y esa promesa se cumple en la persona de Cristo. Y lo recuerda aquí la carta de Pedro en estos dos versículos 19 y 20 de la primera carta de Pedro. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Entonces, Dios sabía que el hombre, a partir del momento en que iba a pecar, estaba perdido, no tenía remedio, no tenía perdón, estaba condenado ya. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos trae la solución a ese gran problema que tenía el hombre y nos da la oportunidad de tener la salvación a través de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Y dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, si haciendo el mal hay consecuencias de dolor, de sufrimiento para la persona que lo hace, pues mejor tener padecimiento haciendo el bien. Dice el capítulo 4, entre los versículos 3 al 5, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, muchos de los que hemos creído en Dios conforme a lo que dice la Biblia y que hemos recibido su misericordia, andábamos en esas cosas, pero Dios ya nos ha apartado de ello y entonces advierte a los que se mantienen en esas cosas, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí?
que Él está permitiendo todas las cosas que padecemos para formar en nosotros el carácter de Cristo. Él quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Y así como Él prueba nuestra fe, entonces nos quiere conformar a su imagen. ¿Por qué? Porque también somos sus hijos. Y quiere Él que seamos como Cristo, que lleguemos a estar conformados conforme a su carácter. Así nos tiene predestinados. Esta es la finalidad que Dios está poniendo delante de nosotros. Que entendamos que las pruebas y las cosas que padecemos en este mundo, mientras estamos aquí, es para llevarnos a ese fin. ¿Dios va a acabar con todos los males? Sí. ¿En qué momento? Él tiene tiempos establecidos que dice su palabra. Vamos a ver algunos pasajes. Fíjense. Apocalipsis 20. Parte de la maldad que padece la humanidad está provocada por el diablo y los demonios. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el diablo que ha tentado infinidad de veces a la humanidad y que ha puesto en la mente de muchas personas las cosas que son malas y que ellos aceptan como buenas, el diablo va a recibir su castigo. ¿Cuál va a ser su fin? Que va a estar siendo atormentado por los siglos de los siglos durante día y noche en el lago de fuego y azufre, o sea, el infierno. Pero dice el versículo 11 al 15 de ese mismo capítulo 20, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte va a tener un fin, y ese fin es también en el infierno. Y dice el versículo 15, hablando de los que fueron juzgados en ese juicio final, del gran trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿quién? Los grandes y pequeños que fueron juzgados delante de Dios. Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todas las personas que no han creído en la obra redentora de Cristo y no le han pedido que les perdone sus pecados, creyendo que Él ya pagó por ellos en esa cruz del Calvario, sus nombres no van a estar inscritos en ese libro de la vida. Y entonces el final de esas personas va a ser también en el lago de fuego. Pero entonces, ¿cuándo va a acabar la maldad? Bueno, las tentaciones que ha estado provocando el diablo y los demonios va a terminar cuando Él sea lanzado en el infierno. Las personas, todas las personas que no fueron perdonados sus pecados por no haber creído en esa obra redentora de Cristo, que no le creyeron, también van a pasar a esa condenación eterna. Entonces, esas personas van a estar en ese lugar sufriendo, y entonces quedamos los demás. Dice el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y cuando este versículo está diciendo que Dios enjugará toda lágrima, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la tragedia que vivieron esas personas, Dios lo va a quitar de ellos como si nunca lo hubieran padecido. Jamás van a recordar que en algún momento de su existencia en la tierra tuvieron un padecimiento o un sufrimiento. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 27. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará escrito en su frente. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces dice el versículo 4, y verán su rostro. Entonces, al Dios, nuestro Creador, en el cual creemos, nosotros lo vamos a ver, y lo vamos a ver cara a cara. Y a ese Dios que dicen muchos que no existe porque no le ven, Él es real, y nosotros vamos a estar delante de su presencia. Si Dios hoy ha hablado a tu vida y quieres entregarle tu vida a Cristo, y quieres que tu nombre esté inscrito en ese libro de la vida, Dios hoy te está dando la oportunidad de que tus pecados sean perdonados y hacerte uno más de sus hijos. Y yo te invito a que en este momento, vuelvo a repetir, si Dios ha hablado a tu vida y quieres hacer esa decisión, que le digas esto a Dios. Cierra tus ojos y habla con Él y dile esto. Dios Todopoderoso, Señor, hoy he entendido por qué tú permites el mal en el mundo. Sabemos que no te agrada porque tú no creaste el mal, pero lo estás permitiendo porque hay propósitos. Señor, delante de ti reconozco que soy pecador, pero también he escuchado que tú permitiste que tu Hijo Jesucristo fuera crucificado en esa cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario, Él dio su vida, derramando toda su sangre. He escuchado que todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo, que Él cargó con mis pecados y Él recibió el castigo que yo merecía, que Él ocupó mi lugar recibiendo ese castigo. Y ahora que lo sé y que le creo, sé también que entonces mis pecados han sido pagados. Señor, yo me arrepiento de mis pecados porque por mi culpa y por mis pecados el Señor Jesucristo tuvo que padecer esa crucifixión y poner de por medio su vida y derramar su santa sangre. Y sé que su santa sangre es útil para que mis pecados sean borrados. No porque hayas pasado por alto mis pecados, Señor, sino porque Él ya los pagó. Él quiso que yo no padeciera esa condenación, ese pago, porque jamás hubiera podido librar esa condenación, ni jamás hubiera podido cubrir ese pago. Y ahora que me dan la oportunidad, Señor, de poder recibir el perdón, yo te ruego que perdones mis pecados, te ruego que me brindes tu misericordia y que reconozco a partir de este momento al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y yo abro mi corazón para que more tu Santo Espíritu en mí y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, te agradezco tu perdón, te agradezco tu misericordia y lo que a partir de hoy vas a hacer de mí. Señor, te agradezco reconociendo los méritos de mi Salvador Jesucristo y en ese precioso nombre te doy gracias. Amén. Si tú has creído en tu corazón estas palabras que le has dicho a Dios y Dios lo ha mirado así, Él te ha perdonado y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, te agradecemos, Señor, la bendición de tu palabra y te rogamos, Señor, que tú afiances nuestra fe, Señor, en nosotros, que nos ayudes a confiar en ti
y a creer y a tener la esperanza en ti en medio de las pruebas. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, ayúdanos a pasar las pruebas, Señor, sin titubear, sabiendo que después de las pruebas vendrán las bendiciones. Señor, ayúdanos a tener alabanza hacia ti en medio de esas pruebas. Y te agradecemos por ello, Dios. Te rogamos, Señor, que a nuestros hermanos en la fe que están padeciendo de enfermedades, sé tú con ellos. No permitas que nadie de ellos caiga en desánimo. Señor, tu provisión no falte en sus mesas, no falte en ninguna de sus necesidades. Cubre todas sus necesidades. Señor, sabemos que estás cumpliendo propósitos en lo que estás permitiendo en la vida de cada uno de tus hijos. Pero Señor, te rogamos que prevalezca la paz en sus corazones y en sus pensamientos, sabiendo que tú tienes el control de todas las circunstancias por las que cada quien atraviesa. Señor, prospérales en todo y bendíceles, guía sus vidas, Señor. Por favor, te lo rogamos, Padre. Que las vidas de todos nosotros sean guiadas por ti, Padre, en medio de cada paso que damos en este mundo. Y, Señor, que lo hagamos con gozo, con alegría, hasta el momento en que tú nos lleves a tu presencia. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.